ustedes ya saben, es un abogado, fue candidato a gobernador, fue concejal en la capital, y bueno, y es un hombre del derecho, y eso nos place siempre entender cosas que por ahí la política trata siempre de destruir. Eso lo digo yo, no hace falta que lo diga nadie. Son varios años entendiendo también la tarea de los dirigentes políticos y demás. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con vos y con los oyentes de FM Alas. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Creo que hoy por hoy, ¿cómo se está viendo un panorama? Tenemos el geopolítico internacional, tenemos el nacional y tenemos otra cuestión que es el interés personal de mucha gente que quiere imponer un estado, digamos, un estado de situación para producir un análisis inexistente o que no se compadece con la realidad. ¿Tenés, digamos, idea qué es lo que está pasando, qué es lo que se pretende hacer y sobre todo, no sé, alguien está buscando fabricar escenarios para que seamos optimistas y acá de lo que se trata de también tiene que ver, que tiene algo que ver también la confianza, la sinceridad. Mucha gente diciendo, no, la política es como el partido de truco, se miente. Bueno, por ahí puede tener razón. La mentira tiene patas cortas y la mentira se va dando con los actos de corrupción. Creo que en eso sí tenemos que coincidir, Marcelo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, llegamos a unas elecciones en un clima electoral muy extraño, porque si bien este 26 de octubre el nivel inflacionario va a ser sustancialmente más bajo al de las elecciones de octubre del 2023, también hay que decir que se llega en un clima económico donde hay una muy fuerte recesión. Y siempre se ha dicho que el resultado electoral va de la mano a favor o en contra del oficialismo según cómo está la situación económica de ese domingo electoral. Y está esta cuestión, hay una baja de la inflación, pero hay una crisis productiva de poder adquisitivo, hay mucha preocupación en la situación de la conservación del trabajo, hay una caída muy grande del consumo de los sectores informales que en la Argentina son muy importantes, de modo tal que, bueno, se verá si el gobierno es acompañado o no por esa mayoría electoral en función de la situación económica. En menor medida impacta también la cuestión política, pero siempre, bueno, ha ordenado los resultados electorales en la Argentina, cómo llega la gente desde el punto de vista de su bolsillo a un comicio y no por cuestiones tal vez políticos ideológicas que en estos últimos 2 años han sido muy intensas, porque este gobierno claramente le ha dado a su gestión una impronta ideológica, como el kirchnerismo en su mejor momento lo hacía en las elecciones que le tocaba participar desde el oficialismo. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que hay también la geopolítica metido, digamos, la cola en estas elecciones, porque Donald Trump ha manifestado que va a ser generoso con la Argentina y su asistencia en la política cambiaria y en la política económica en general, en la medida que su amigo Javier Milei gane las elecciones. Si esto no ocurre, bueno, no va a haber ese acompañamiento del Tesoro norteamericano y bueno, la situación cambiaria financiera del país es sumamente delicada y el no aporte de Estados Unidos para comprar peso a los fines de evitar que el dólar siga subiendo, bueno, puede generar una crisis, una profundización de una crisis económica de resultados impredecibles. Por eso estamos todos preocupados, porque no solamente ya es un tema entre argentinos, sino también Milei ha llevado esta cuestión a una necesidad geopolítica de Estados Unidos de mantener un aliado ideológico acá en Sudamérica. Claro, y estaba pensando también, Marcelo, que esta manera de encarar una situación como la que tiene que encarar Milei es bastante diferente a un planteo que puede hacer un país como Estados Unidos del primer mundo y que tiene todas
cada una de las herramientas seguramente más eficaces, pero me parece también al mismo tiempo que es estarle enseñando al que necesita la manera que debe actuar, cuando en realidad lo que está necesitando este que tanto pide es tener una conducta y una disciplina en términos de conducir los destinos de un país pensando en el bienestar de la gente y no en el porvenir de los dirigentes. Esto me parece también central, Marcelo, ¿no? Sí, porque el gobierno nacional, si bien ha presentado lista en todos los distritos donde van a haber elecciones este domingo, los 24, lo cierto que tiene una apoyatura partidaria muy endeble, muy propio de un gobierno que tiene una representación en el Congreso de la Nación también muy débil. Pero además también tenemos que agregar que la personalidad y la ideología del presidente afecta al electorado. Milei es una persona que tiene un carácter irascible, que le cuesta mucho comportarse dentro de las pautas y las lógicas democráticas, ser tolerante, reconocer al que no piensa igual como un adversario y no como un enemigo. Es una persona que por su ideología de extrema derecha lo lleva necesariamente a cavar trinchera y encontrar adversarios y enemigos, denominando cualquiera que no comparte sus ideas políticas y económicas de comunista, de chata. Entonces, él ha puesto en su personalidad y en su ideología una dificultad muy grande, que es lograr los consensos para, más allá del resultado electoral del domingo próximo, garantizar una gobernabilidad. Me preocupa de que el gobierno se conforme con lograr 1/3 de representación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado Nacional, porque eso significaría, jugar los últimos 2 años de gestión que le queda a la defensiva, es decir, simplemente para bloquear el Congreso sin que esto implicando esto la imposibilidad de discutir y lograr aquellas reformas estructurales que el país necesita para no tener que caer necesariamente en una devaluación, porque Argentina es un país económicamente con una muy baja productividad y competitividad. Y para lograr esa productividad y competitividad con el mundo exterior, se necesitan de estas reformas laborales, previsionales, tributarias, que solo se van a conseguir con un gran y un amplio acuerdo parlamentario, que incluya a los gobernadores, pero también incluya a la diversidad de bloques que van a representar al pueblo argentino en la Cámara de Diputados. Y esto yo lo veo muy difícil. Por esta personalidad y por la ideología que tiene el presidente. Y tengo entendido, y todos lo sabemos, por lo que se ha podido leer y conocer de las conversaciones que se tienen con el gobierno norteamericano, que acá hay un pedido para empezar a tender puentes y no aislarse, como ha hecho el gobierno, pensando que por sí solo podía gobernar la Argentina. Y desde que se desató la campaña electoral de allá en abril de este año, solamente ha tenido derrota en el Congreso de la Nación, derrota que, no han sido inducidas exclusivamente por el kirchnerismo, que todos sabemos que el kirchnerismo no va a colaborar con este gobierno ni con ningún otro gobierno que no sea de su propio color político, sino que lo hizo con sectores que lo acompañaron en un primer momento. Me refiero a gobernadores, a bloques opositores como de Juntos por el Cambio, pero que el presidente ha defenestrado, ha castigado, ha desconocido, y que, ahora se encuentra en una situación de aislamiento político que, yo insisto, habrá que ver si después del 26 responde a una estrategia y a una personalidad, y si el presidente tiene las condiciones personales e ideológicas de girar y lograr esos acuerdos que el país va a necesitar y que su gestión va a necesitar para no caer nuevamente en una devaluación, porque está visto que si cada 6 meses tenemos que pedir rescates multimillonarios del Fondo Monetario y ahora el Tesoro norteamericano, es que el ajuste fiscal y la baja sensible de la inflación por sí mismo no bastan. El país necesita crecer, necesita mejorar los ingresos de las personas, tanto del sector público como privado. Necesitamos incorporar a la formalidad laboral a millones de argentinos que están en la informalidad, y ahí se necesita de grandes acuerdos políticos que este presidente
desalienta, no comparte y que ideológicamente procura no lograr, porque para ello el poder es todo. Y ahí me parece que viene el gran desafío de saber si el presidente, ganando las elecciones categóricamente, ganándolas módicamente, o un empate en términos electorales, o una derrota catastrófica en estos comicios del domingo, le va a permitir al presidente cambiar para que el país pueda salir adelante y encuentre esa puerta de salida de una crisis que se ha vuelto eterna. Más allá de ciertas aspiraciones que puede tener el presidente, han pasado ya virtualmente 2 años, te quedan 2 para batallar, encontrar el modelo, hacer el programa, buscar consenso, entenderse con la gente, dejar de insultar a los conciudadanos. Y si no planificás qué cosas vas a hacer, si no estás diciéndole a la gente, mire, voy a hacer esto, esto y esto, y hace los 8 o 10 puntos que necesitan, pero también tiene que pensar en la necesaria recuperación de ingresos que necesitan jubilados y pensionados, y dejar de manipular ordinariamente el manejo del ANSES, porque eso no le ha servido a nadie. Todo el mundo que ha echado mano al ANSES, lo único que ha conseguido es producir desajustes, porque básicamente ahora, en los últimos días, una maniobra ahí donde decían de qué manera ahí podían ingresarle un extra a los jubilados con el tema de los, no en el sueldo, sino en las rebajas, en los descuentos. Mira, si alguien está desorganizado, si a alguien le va mal pensando en cómo organizarse, es justamente el sector pasivo, que no tiene, por lo que gana, no tiene ninguna manera de ordenarse. Todo lo que gasta lo tiene que utilizar en comida virtualmente. Y la pobreza sigue, acompañándolo también a los jubilados de pensión. Entonces, esta también es una cuestión que hay que empezar a decir, Marcelo. Yo sé que vos te has ocupado muchísimo los jubilados. Creo que hay que empezar a decir que tenemos que terminar esta farsa, porque lo único que están consiguiendo, se van a morir lo mismo, con plata o sin plata, pero estás llevando al jubilado a una pobreza descomunal, y nadie se ocupa de eso, porque Milei ya tampoco se ocupa de la macro, tampoco de la micro, las empresas. La microeconomía está fundida y hay más de 15.000 pymes que han desaparecido. Sí, es un escenario poco común, ¿no? Sí, lo primero que el presidente tiene que lograr es controlar la interna dentro del Palacio. Vos fijate que Alberto Fernández nunca pudo lograr superar esa interna que lo llevó a mal traer con Cristina Fernández de Kirchner, quien, clara y expresamente le quitaba todo tipo de apoyo, y el presidente nunca pudo en ese sentido ordenar el gobierno para resolver los graves problemas que tenían, que él había recibido de la gestión anterior. Esto se está repitiendo en el gobierno de Milei, porque hay una interna muy fuerte hacia adentro del Palacio, y que es a cielo descubierto. Es decir, acá no hay empacho en la disputa por el poder entre los sectores de Karina Milei y los sectores de Santiago Caputo, incluso personas muy moderadas dentro del gobierno nacional, como el caso de Francos, lo terminan reconociendo en diversos reportajes que da con Medio de la Nación. Entonces el presidente lo primero que tiene que demostrarle a la sociedad, no solamente a los mercados, porque la sociedad es mucho más que los mercados, es que tiene el control del gobierno, y este gobierno no está fracasando solamente porque no puede controlar la interna. Es decir, tiene que controlar esa interna, tiene que ordenar el gobierno nacional hacia adentro para poder abocarse a hacer política. No es solamente hacer teorías macroeconómicas respecto a cómo el mercado resuelve los problemas viejos que tiene la Argentina en diversas materias, como por ejemplo, como vos sostenés bien, el tema previsional. Entonces, lo primero que el presidente va a tener que hacer es ordenar la interna, luego reconstruir relaciones y vinculaciones con sectores que él puede visualizar como aliados para mejorar la gestión.
porque hay muchas cosas que no se resuelven en el país porque claramente el gobierno nacional está paralizado. Después, bueno, tiene que plantearle a la sociedad no solamente ya la motosierra. En los tiempos la motosierra ya pasaron. Vos no podés pedirle a la sociedad argentina que eternamente va a estar sometida al rigor de una motosierra. En un momento vos tenés que decir, bueno, el ajuste se hizo, ya tenemos superávit fiscal, a partir de ahora me voy a abocar conservando ese superávit fiscal, pero para establecer las pautas que permita al país empezar a crecer, empezar a producir, empezar a generar trabajo, empezar a blanquear el empleo en negro y poder, bueno, empezar a dar alguna respuesta a un tema que, como vos bien sostenés, es bien candente, es bien complicado, no es simple resolver el problema previsional de la República Argentina. Va a llevar un plazo, mediano plazo, largo plazo, revertir esta crisis de los jubilados y pensionados que tiene la Argentina, pero tenés que arrancar. Lo que no podés pedir a los jubilados y a los pensionados es sacrificio, sacrificio y más sacrificio, perdiendo el poder adquisitivo de sus haberes, viendo reducir la cobertura del PAMI. No podés pedirle a la gente que solamente se sacrifique si vos no planteás a un determinado tiempo una luz de esperanza, una salida a esta crisis económica. Y esto es lo que, bueno, se le está pidiendo al presidente. Vos fíjate que las encuestas que se van conociendo, él recibió en el 2023 respaldo de sectores populares, fundamentalmente clase media, media baja, que se habían visto empobrecidos por el fenómeno inflacionario y la parálisis que había generado el gobierno de Alberto Fernández y que es muy vieja data. Bueno, esa falta de acompañamiento y de respaldo de esos sectores sociales de la Argentina, clase media, media baja, que es muy sensible a la inflación, pero también al parate económico de la Argentina, que se traduce en el cierre de pequeñas y medianas empresas, de pequeños comercios, de pequeños emprendimientos, de los jubilados y pensionados que han visto licuados sus ingresos. Bueno, necesitan que el presidente deje de burlarse de su situación y comience a tomar el toro por las astas y comience a dar propuestas de salida, porque si no, no es que vaya a volver el kirchnerismo. La Argentina se va a plantear un dilema de salir para cualquier lado y ese cualquier lado puede ser peor de lo que hemos conocido o de lo que estamos conociendo ahora. Así que bueno, esperemos que la lectura del comicio sea bien interpretada por el presidente de la Nación, por la gente que lo rodea, y comience a ponerle fin a esta interna, comience a establecer puentes y para lo cual tiene que hacer un gran esfuerzo, porque su personalidad destructiva pudo ser muy eficiente y eficaz para ganar las elecciones presidenciales, pero no están sirviendo para gobernar, y su ideología de extrema derecha no es la ideología que el país necesita para poder reconciliarse y poder, bueno, encontrar denominadores comunes que comiencen a poner fin a esta crisis eterna que tenemos los argentinos en materia económica y social, y en lo particular, lo previsional. Claro, y estaba pensando para consultarte también, ya faltando tan pocos días para que se lleven a cabo los comicios en el país, en el orden nacional, naturalmente. ¿Cómo ves San Juan? ¿Cómo tenés datos? Si no tenés datos, lo que vas viendo, lo que vas analizando, ¿te parece que alguien puede llevar una primacía absoluta de cara al 26, o hay, digamos, un trabajo de otros partidos o de otros candidatos que estarían llegando mejor al electorado o no? Mira, en el 2023 hubieron muchas elecciones en San Juan y en cada elección la gente, digamos, votó de una manera distinta. Para los municipales fue un voto muy conservador porque en términos generales ganaron los oficialismos, pero ya a nivel provincial y a nivel nacional la gente utilizó el voto para castigar. Castigó duramente al justicialismo, en particular a Sergio Uñac, y castigó duramente al sistema político argentino votándolo a Javier Milei. Me da la sensación que en las elecciones en la provincia de San Juan hay un gran voto de una gran desilusión de lo que está pasando a nivel nacional. Eso se va a traducir en un voto castigo para el gobierno nacional,
me da la impresión, y que si son valederas las encuestas que se van conociendo, va a tener una caída abrupta de los votos que obtuvo el presidente de la Nación, tanto en las PASO como en la general, y fundamentalmente en el balotaje, que superó el 60% de los votos. Me da la sensación que el peronismo, como no se ha renovado y como no ha hecho la autocrítica que la sociedad esperaba de un partido político, va a ser tal vez la peor elección desde el 83 a la fecha. Y también me da la impresión de que el gobierno provincial, al no haber hecho una alianza con el gobierno nacional en términos electorales, es probable que sea el receptor de esa disilusión del gobierno nacional y como un refugio para no volver a un pasado que, insisto, no ha pedido disculpas a la sociedad sanjuanina, como es el caso del peronismo. Ahora, no veo entusiasmo en la gente, los candidatos no se han esforzado por lograr ese entusiasmo. Ha sido una campaña muy pobre, una campaña donde se ha infantilizado al electorado con mensajes que no dicen nada. Simplemente, bueno, hemos visto muchas coreografías, muchos cantitos, mucha puesta en escena, muchos besos, muchos abrazos, muchas ausencias por parte de la lista oficialista nacional frente a los escándalos nacionales como el de Esper o el 3% de Karina, pero los otros espacios políticos, bueno, tampoco han hecho mucho como para ganarse la confianza del electorado sanjuanino. Y después hay terceras opciones, como el caso de la Cruzada y Provincia Unida, que, bueno, intentan recrear en San Juan esa tercera alternativa, que es, bueno, muy difícil lograrlo por la falta, digamos, de recursos competitivos para hacer llegar la idea y el mensaje a la ciudadanía sanjuanina. Pero bueno, se verá cómo funciona la boleta único papel, que no es menor, en estas elecciones, que no solamente libera al Estado de recursos económicos innecesarios, sino que le da más poder a la hora de votar al ciudadano y no estar condicionado por una boleta sábana, como históricamente hemos tenido en cada elecciones nacional y provincial en San Juan. Y de este resultado seguramente vamos a ir teniendo lo que puede llegar a suceder en el 2027, porque el año que viene no va a haber actividad electoral, pero básicamente creo que tiene que haber alguna modificación en aquellas cosas que tienen que ver con la economía. Un San Juan que no puede quedar así, solamente pensando en algunas cosas que se hicieron, las que seguramente se siguen haciendo, pero básicamente que está haciendo falta. No sé si has comentado algo sobre el RIGI, si es el RIGI puede ser el factor o puede ser otras cosas que hay que imaginar. La economía también habla siempre de gente que está pensando, por ejemplo, en la energía solar, en tantas cosas que tienen que ver con cómo economizar y hacer eficiente con la energía para la consecución de otros objetivos, no solamente que tienen que ver con la minería, ¿no? Bueno, fíjate que uno de los hechos más importantes en esta campaña ha sido la decisión del gobierno nacional de alienarse total y absolutamente con Estados Unidos de Donald Trump. Trump, que no es el único, también lo hizo Biden y Obama, están geopolíticamente enfrentados con China, y hay una fuerte disputa, no solamente para dominar el comercio o dominar las finanzas. China domina en el campo del comercio internacional, porque es el gran productor de manufactura a nivel mundial, pero Estados Unidos domina la finanza porque maneja entre el 80 y el 90% de ese mundo financiero a nivel internacional. Pero hay una disputa muy fuerte respecto al control de los recursos estratégicos. Se ha hablado mucho de que Argentina no entregue a China esos recursos estratégicos, como por ejemplo las tierras raras, el cobre, el litio, de los cuales San Juan tiene lo que hace a los recursos minerales metalíferos, el 50-52% de las reservas naturales del país. Seguramente debemos tener muchísima tierra rara, que es un recurso estratégico para la alta tecnología y que actualmente China domina en el 90% del mercado mundial, y Estados Unidos quiere acortar distancia con respecto al control de estos recursos estratégicos. Entonces, este tema no es menor, porque este tema pasó desapercibido en esta campaña. ¿Cuál va a ser la postura de nuestros legisladores, en este caso diputados nacionales, que vamos a elegir respecto a este alineamiento con Estados Unidos
y esta ruptura de relaciones estratégicas con China. Acá está claro que van a levantar el CAT, el aparato para el radiotelescopio que estaba a punto de ser instalado en el Leoncito de la provincia de San Juan. Y esto no es menor, porque si la cuestión es controlar los recursos estratégicos, bueno, tal vez a Estados Unidos le convenga que explotemos esos recursos o tal vez no le convenga que lo explotemos. Entonces tendremos ahí cobre o tierra rara sin posibilidad de explotar, porque a los intereses estratégicos, geopolíticos, incluso militares de Estados Unidos le convenga que las cosas estén como estén, o bien lo explotemos, y después ver los términos que se deja dar esa explotación. Entonces, bueno, esto nos supera, ya no es solamente el RIGI, si conviene o no tener una política más bondadosa desde el punto de vista tributario y arancelario para que lleguen grandes inversiones a la actividad minera de la provincia de San Juan, sino también cómo nos vamos a insertar a Argentina y particularmente San Juan, que tiene esos recursos naturales, en una disputa entre Estados Unidos y China, donde nosotros podemos terminar siendo pato o gallareta. Y este tema, insisto, ha pasado desapercibido. Pareciera que en San Juan los candidatos no quieren tratar temas, parece que no quieren comprometerse, que la mejor estrategia comunicacional o electoral es no decir nada, insisto, dar nada más que besos y abrazos a las personas que se te acerquen. Me parece muy patético este tipo de campaña. O bueno, hacer coreografía que no te salen y pasar por gracioso, pero lo cierto es que estamos en un momento histórico donde Argentina ha entrado a ser objeto de discusión de las dos grandes potencias militares, económicas y políticas del mundo, como son Estados Unidos y China, y acá no se ha dicho una palabra. Vamos, muy bien, escuchábamos atentamente, tuvimos una interrupción porque ahí con Marcelo, pero que no solamente quería agradecerte, Marcelo, sino también dejarte seguramente un dato que tiene que ver con lo que pasa en los departamentos. Hay candidatos que no están siguiendo de cerca lo que le pasa. Por ejemplo, un Valle Fértil que está carente de agua, por ejemplo, y ha descubierto un modo con los vecinos y con algún apoyo municipal, ha conseguido hacer un acueducto, no para agua potable, sino para agua de regadío. Hoy por hoy no tiene sentido dejar de... Bueno, la chacra hay que seguirla haciendo, y creo que ese es un dato en el cual nadie pone acento, o al menos nadie imagina cosas, se las ingenia, porque en los departamentos hay gente que está pensando en que también los inteligentes tienen que estar en el centro. Me parece que hay que empezar a interactuar con los vecinos, ver de qué manera se los ayuda y salir de esta lógica tan peligrosa que es no hacer nada, ¿no? Bueno, en una economía inflacionaria era muy fácil gobernar. Total, vos ibas a recibir de la nación, de la provincia, plata de la maquinita que no paraba nunca, o del endeudamiento que no paraba nunca. Gobernar sin inflación, lamentablemente no podemos decir lo mismo con el respecto al endeudamiento, porque esto existe. También hay que decir que la inflación todavía sigue siendo alta en términos internacionales. Exige a la provincia y a los municipios mucha capacidad a los fines de poder administrar los recursos y generar recursos sin incrementar la presión tributaria a los vecinos. Y esto significa, bueno, crear fuentes de trabajo en el sector privado. Ese también es un gran debate que ha sido omitido en esta campaña electoral 2025, porque, bueno... Insisto, si la decisión de los argentinos, que me parece que es la correcta, es terminar con un país que vive en crisis producto de no poder controlar la inflación, un país que no tiene moneda, significa que tenemos que controlar la inflación, pero también generar las condiciones para que se incremente la producción, y a partir de un incremento de la producción, en los municipios, las provincias, la nación lograr una mayor recaudación, producto de eso, de ese crecimiento y no de la inflación y del endeudamiento. Entonces, bueno, es todo un gran desafío que tienen todos los gobernantes para empezar a ingeniársela
y empezar a administrar sus recursos con mucha eficacia, con mucha eficiencia y sin demagogia, como lo que ha venido pasando en los últimos tiempos en Argentina y en muchos departamentos y en San Juan en estos últimos gobiernos. Te agradecemos, Marcelo, tu interés siempre en encontrar esto que a nosotros nos agrada muchísimo, potenciar cosas, ¿no? El país no puede seguir esperando de que tienen que gobernar los buenos y los buenos no aparecen y en el medio aparecen actos de corrupción y en el medio hay narcotraficantes y en el medio hay un montón de cosas que nada tienen que ver con el crecimiento genuino de un país que tiene cosas como Argentina, ¿no? Bueno, para que nos gobiernen los buenos en un mundo que no está plagado por ángeles, tienen que funcionar las instituciones democráticas y republicanas, que prevenga la corrupción y que castigue a los corruptos, y que haga que, bueno, el Estado funcione y genere la satisfacción que está esperando el pueblo argentino. Nosotros hemos tenido ya más de 40 años de continuidad democrática y esto es bueno porque hay elecciones periódicas, este domingo vamos a volver a votar y a veces con mala predisposición de algún gobernante los mandatos han pasado de un color político a otro. Pero lo que se ha deteriorado mucho en estos años es el Estado y no es lo que plantea Milei de hacer destruir el Estado y terminar con el Estado, no, necesitamos un Estado que funcione y para que eso ocurra, bueno, tenemos que tener instituciones sólidas y una sociedad que respete las normas, las leyes, empezando por sus funcionarios. Claro, y terminar con los corruptos. Totalmente. Gracias. Lo van a ver siempre, sí, pero sin justicia eso es imposible. Claro que sí. Te mandamos un abrazo. Gracias, Marcelo. Un saludo enorme, un fuerte saludo a la audiencia. Bien, muchas gracias. Ahí estaba Marcelo Arancibia. Bueno, me parece que es la manera de encarar cuestiones que tienen que ver con la política, con la economía y dejarse de tantas cuestiones en las cuales